Esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías, y desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él, y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento. En el Evangelio de este domingo que acabamos de proclamar, contemplamos a Jesús que, después de recibir el bautismo de Juan Bautista y de pasar 40 días con sus noches en el desierto ayunando y orando, vuelve a su tierra, vuelve a Galilea, con la fuerza del Espíritu Santo. Jesús, como hombre, está lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo invade toda su persona, porque Él es el ungido de Dios, es el Mesías profetizado por los profetas, es el sacerdote y rey anunciado en las Escrituras del Antiguo Testamento. Es el Espíritu el que le fortalece y el que le va llevando por los caminos de Galilea para que cumpla la misión a la que Dios Padre lo ha enviado. Vuelve a Galilea con la fuerza del Espíritu Santo. Enseñaba en las sinagogas. Las sinagogas eran lugares donde se reunían los judíos para orar. Y especialmente los sábados, el día santo judío. Y fue a Nazaret. Ahí él se había criado en Nazaret, había pasado 30 años de su vida y entró también en la sinagoga, como era su costumbre, los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Rescatamos de la vida de Jesús cómo tenía por costumbre ir el sábado a la sinagoga a orar con sus familiares, con sus amigos, con sus vecinos. Cumplía Jesús el tercer mandamiento: santificarás las fiestas, que para los judíos es el día sábado. Santificarás las fiestas. Y dice el Evangelio que era su costumbre, o sea que no iba una vez sí y 20 no, sino que iba todos los sábados. Aquí aprendemos nosotros de Jesús a ser fieles al tercer mandamiento de la ley de Dios: santificarás las fiestas.
¿Y qué significa santificar las fiestas? Significa dos cosas: descansar en el día domingo, el día del Señor, y participar en la celebración de la Santa Misa. Y donde no hay misa porque no hay sacerdote, en la liturgia de la palabra. En los caseríos están los animadores, las animadoras, ejerciendo ese servicio de celebrar la palabra de Dios. Es un mandato, es un mandamiento, es un mandamiento. Santiago, el apóstol Santiago el Menor, en su carta dice: no cumplir un mandamiento es como no cumplir todos, dice Santiago. Entonces nosotros tenemos que tomarnos muy en serio el domingo como día de descanso y como día de santificación. Y los católicos en eso somos muy flojos. Dejamos la misa por cualquier tontera, por cualquier excusa, por pereza simplemente. No nos damos cuenta que estamos cometiendo un pecado mortal que nos impide la entrada en el reino de Dios. El santo cura de Ars decía que dos males se cometían en su parroquia: trabajar los domingos y no participar en la misa, y no ir a misa los domingos. Nos puede ocurrir también a nosotros. A veces pensamos eso, que faltar a la misa no significa nada. Pues sí, porque es faltar al encuentro con el Señor. Es el Señor el que nos invita y es el Señor el que nos manda que participemos en la Santa Misa. Cuando el Señor instituyó la Eucaristía en la última cena, pues dijo: hagan esto en memoria mía. Pidió a los apóstoles que celebraran la misa y pidió a los primeros cristianos que participaran en ella. Porque la necesitamos, aunque pensamos que no, necesitamos la Santa Misa. La Santa Misa no es una reunión, es un encuentro con el Señor vivo, resucitado, en el que actualizamos el sacrificio de Cristo en la cruz para el perdón de nuestros pecados y para nuestra redención, en el que el Señor se nos da: es mi cuerpo que se entrega por ustedes, es mi sangre que se derrama por ustedes. Y nosotros venimos también a decirle al Señor que entregamos también nuestras personas y nuestra vida y todo lo que hacemos a lo largo de los días. Es un encuentro con el Señor, es entrar en comunión con Cristo. Es el acto de culto más importante que podemos realizar los cristianos, participar en la Santa Misa. La Virgen María en el siglo XIX, en Francia, en La Salette, lloraba la Virgen porque dos pecados graves cometían sus hijos, decía la Virgen. Y lo mismo que decía el cura de Ars, el santo cura: trabajar los domingos y no ir a misa en el día domingo. Y la Virgen, pues, se lamentaba, lloraba como una buena madre cuando ve que sus hijos no están haciendo lo correcto y que se ponen en peligro de condenarse. Vemos a Jesús que todos los sábados iba a la sinagoga y allí oraba y escuchaba la palabra de Dios. Oraba y escuchaba la palabra de Dios. Es verdad que hay gente que tiene que trabajar el domingo, porque hay trabajos que no se pueden dejar. Bueno, pues los que tienen que trabajar el domingo tienen que ver la manera
de participar en misa el sábado por la noche, que esta misa ya es de domingo, o si ni siquiera pudieran ni el sábado ni el domingo, pues otro día en la semana. Pero eso es cuando realmente no podemos el domingo, pero si podemos el domingo es el día del Señor. Es el día en que actuó el Señor, como dice el Salmo, es el día de la resurrección del Señor. Por eso los cristianos celebramos el domingo, ya no el sábado, aunque la misa la celebramos todos los días. Bien, pues tengamos en cuenta eso, que es tan importante para nuestra vida cristiana. Valoremos la Santa Misa y no la dejemos por nada del mundo. Y nos dice el Evangelio también que Jesús se puso en pie en la sinagoga para hacer la lectura. Hizo el oficio de lector. Y en la primera lectura del profeta Nehemías en el Antiguo Testamento nos narra cómo vivía el pueblo de Dios la proclamación de la palabra. Y decía, Esdras trajo el libro de la ley ante la comunidad, hombres, mujeres y cuantos tenían uso de razón, leyó el libro en la plaza que está delante de la puerta del agua del templo, desde la mañana hasta el mediodía, ante los hombres y las mujeres y los que tenían uso de razón, y todo el pueblo escuchaba con atención la lectura del libro de la ley. ¿Tú escuchas con atención cuando se está proclamando la palabra de Dios? ¿O en qué estás pensando? ¿En limpiarte las uñas? ¿En mirar al celular? ¿En estar pensando en no sé qué cosa? El pueblo escuchaba atentamente, dice la palabra de Dios, escuchaba con atención la lectura de la palabra de Dios. Porque a veces da la impresión de que no escuchamos. Y sube aquí el lector y proclama la palabra de Dios y estamos nosotros, no sé. Si estamos sentados, incluso de repente hasta durmiendo. Si no escuchamos con atención la palabra de Dios, no nos alimentamos de la palabra de Dios. No entra en nuestro corazón, se queda solo en el oído, si es que llega al oído, que a veces ni eso. Esdras abrió el libro en presencia de todo el pueblo, de tal manera que toda la multitud podía verlo, por eso está en alto, como este lugar de la palabra de Dios. Al abrir el libro, el pueblo entero se puso de pie, igual que hacemos nosotros con el Evangelio, que nos ponemos de pie en señal de respeto. Y el pueblo respondía con las manos levantadas, amén, amén. Y nosotros muchas veces ni se nos oye. Y dice el sacerdote, el Señor esté con ustedes. Palabra de Dios. ¿A qué vienes entonces a la iglesia? ¿No estás convencido de que Dios te está hablando a través de su palabra? Tú que eres de repente fans de algún equipo de fútbol y cuando estás viendo, aunque sea por la televisión, a tu equipo, estás ahí, a ver, ¡gol! Y vienes a la iglesia y te habla Dios y te habla Cristo y tú ni respondes. Pues vaya católicos. Con católicos así no vamos a ningún sitio. Responde, ora, canta, habla, que se lo dices a Dios, no me lo dices a mí ni al lector que está aquí, es a Dios al que respondes.
abre tus labios, habla con tu corazón. Te alabamos, Señor, amén, y con tu espíritu. Gloria a ti, Señor Jesús, como decía el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Se inclinaban y adoraban al Señor rostro en tierra. Nosotros a veces nos ponemos de rodillas, estos ponían la cabeza en el piso, rostro en tierra, así adoraban al Señor. Los levitas leían el libro de la ley con claridad y explicando su sentido, de modo que entendieran la lectura. Esto va por los lectores. Ven cómo hay que leer la palabra de Dios, con claridad. Para eso tenemos esto, para usarlo bien, para que se escuche. Porque cuando no nos llega bien la palabra, dejamos de escuchar. Así es, porque tenían fe de verdad en que era Dios el que les estaba hablando. ¿Tenemos nosotros esa fe? Si no tenemos esa fe, es inútil que vengamos a la iglesia, si no cambiamos por dentro, si no venimos con otra actitud. Jesús, además de proclamar la palabra, leyó al profeta Isaías en el capítulo 61, y además de proclamar la palabra, también la enseñaba, dice el Evangelio. También la enseñaba. Se puso en pie para hacer la lectura y encontró el pasaje donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres. Lo que hace Jesús es decir, esto que ya anunciaba el profeta Isaías 700 años antes, este es mi programa de acción. Me ha enviado a evangelizar a los pobres. ¿Y quiénes son los pobres? El más pobre de todos es el que ni conoce, ni ama a Cristo, ni le sigue. Ese es el más pobre de todo, aunque sea muy rico en dinero, o en terrenos, o en títulos universitarios. El más pobre y desgraciado es el que no cree en Dios, el que no cree en Cristo, el que no tiene a Cristo presente en su vida, el que no valora a Cristo. Ese es el más pobre. Para ese es el Evangelio. A proclamar a los cautivos la libertad. No nos manda el Señor que vayamos a las cárceles y abramos las puertas. No. La cautividad peor es la del pecado, cuando nos hacemos esclavos, cautivos del pecado, de la envidia, de la lujuria, del egoísmo, de la soberbia. Cuando vivimos en el pecado estamos esclavizados por el pecado y nos metemos en el dominio de Satanás. Para dar a los ciegos la vista. Hay un dicho que dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver. El ciego peor es el que no tiene fe, porque no tiene la luz de Dios. Le falta la luz de Dios en su vida para entender el mundo y las personas y lo que ocurre a nuestro alrededor. Cristo viene a abrir los ojos de los ciegos para que con la luz de Dios crean en Cristo. A poner en libertad a los oprimidos. A veces vamos por la vida oprimidos, desanimados, desalentados, deprimidos, sin ganas de nada, sin ganas de vivir, sin dar un sentido a nuestra vida. ¿Por qué estoy yo aquí? ¿Para qué estoy yo aquí? ¿Por qué vivo? Mejor es que estuviera muerto, que nunca hubiera nacido.
Cristo viene a dar un sentido a tu vida, a decir, eres amado por Dios desde antes de la creación del mundo y has sido creado por amor. Y Dios tiene un propósito sobre ti, sobre tu vida. Así que levanta la cabeza, destierra la depresión y la opresión y deja que Cristo te libere. Cristo es nuestro libertador espiritual, a proclamar el año de gracia del Señor. ¿Qué significa eso? Cuando Jesús dice con palabras del profeta Isaías, a proclamar el año de gracia del Señor, todos los judíos creyentes decían, cuando venga el Mesías, será el año de gracia del Señor. Ya estaba el Mesías ahí, el año de gracia. O sea, el reino de la gracia, del amor gratuito de Dios, que eso es la gracia, el amor gratuito, porque Dios nos ama no porque nosotros lo merezcamos y seamos buenos, porque Él es bueno, nos ama a nosotros, gratuitamente, la gracia de Dios. Y luego dice el Evangelio, que todos tenían los ojos clavados en Él. Y Jesús les dijo, esto que han escuchado ustedes, hoy se cumple. Esta escritura del profeta Isaías tiene su cumplimiento en mi persona, vino a decir Jesús, con lo cual estaba declarando ante sus paisanos y familiares que ese Mesías de que hablaban las Escrituras era Él y que Dios estaba ya con nosotros, en medio de nosotros, y que ya podemos participar de su reino, de su reinado. Bien, pues esta escritura también es para nosotros, para que no vivamos sin la gracia de Dios, sin el amor de Dios, y para que entremos en relación con el Señor y podamos vivir en la libertad de los hijos de Dios, como dirá San Pablo, y no oprimidos y esclavizados por las cosas de este mundo que prometen mucha felicidad, pero luego no la dan. Para nosotros también, para que pongamos nuestra confianza en Dios, porque la ley del Señor es perfecta, es descanso del alma, rezamos en el Salmo, instruye a los ignorantes, la palabra del Señor, los mandatos del Señor son rectos, alegran el corazón. ¿Por qué a veces estamos tan tristes? Porque no tenemos a Dios en nuestra vida, porque no confiamos en Dios. Y entonces cualquier cosa que ocurre nos quita la alegría. Los mandatos del Señor dan luz a los ojos. El temor del Señor es estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos. Todo esto que hemos ido rezando en el Salmo 18 es lo que nos dice el Señor acerca de Él y de su palabra. Si nosotros recibimos a Cristo y su palabra en nuestra vida, cada uno personalmente, porque nadie puede creer por nadie, sino cada uno por sí mismo, entonces cambiará tu vida. Si tú esto te lo crees, pues lo verás en ti. Si no te lo crees, pues seguirás viviendo en tu pecado. Que le pidamos al Señor que abramos nuestro espíritu a su palabra para que Él en nosotros nos vaya transformando. Que así sea. Profesamos